Hola a todos. Hoy es miércoles, 10 de junio de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Patrick Henningsen, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Patrick. Un placer estar contigo, Nima. Muchas gracias. Patrick, tuvimos un enfrentamiento entre Irán e Israel después de que Israel atacara Dahia, en el sur del Líbano. Irán respondió atacando a Israel, y ese ataque iraní se centró básicamente en la parte norte del país. Luego Israel atacó a Irán. Por lo que he sabido sobre ese ataque israelí contra Irán, no fue gran cosa. No alcanzaron los objetivos, o esos objetivos no eran tan importantes desde el punto de vista de los iraníes. Y después, la respuesta iraní a lo que hizo Israel fue atacar bases. Los israelíes nos decían que lo habían interceptado todo, que no hubo daños, que no pasó nada. Pero luego aparecieron imágenes que mostraban que la base aérea de Ramat David había sido alcanzada. Hoy, Israel reconoció que después de publicar esas grabaciones, salió a decir que están investigando todo el caso de los misiles que impactaron en la base aérea. Pero afirmaron que no hubo víctimas ni daños hasta el momento. La investigación sigue en marcha. Y de repente, ayer, Donald Trump salió diciendo que hubo un ataque a un helicóptero Apache en el Golfo Pérsico que patrullaba el estrecho de Hormuz. Dijo que fue alcanzado por algo, que Irán atacó el helicóptero. Los dos pilotos están vivos, a salvo, sin heridas, no les pasó nada, lo cual fue sorprendente de escuchar. Y añadió que iba a responder. Más tarde, sin embargo, dijo que no era gran cosa, que quizá no respondan. Y luego, en su entrevista con CBS, después de decir que no era un gran asunto, comentó que quizá responderían a eso. Así que entendimos que iba a haber una respuesta limitada por parte de Estados Unidos. Después atacaron anoche. Atacaron la isla de Sirik, la isla de Peshma y el puerto de Hask. Alcanzaron los objetivos. En Sirik, una torre de telecomunicaciones fue alcanzada. También 2 depósitos de agua. Luego llegó la respuesta iraní a lo que hizo Estados Unidos, y el ataque fue contra Bahrein, Kuwait y Jordania. Los iraníes dijeron que habían alcanzado 21 objetivos, o que habían apuntado a 21 lugares importantes, en las bases aéreas estadounidenses, o en zonas sensibles de Kuwait, Bahrein y Jordania. Eso es todo. Ese es todo el caso de lo que ha pasado hasta ahora. Hoy, Donald Trump ha dicho que va a... básicamente lo que está diciendo es que el ejército de Irán es un completo desastre, que gran parte de él, como su marina y su fuerza aérea, prácticamente ya no existen, que han sido completamente derrotados. Según él, Irán es todo palabras y nada de acción, que el matón de Oriente Medio ha muerto. Dice que han tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido muy bueno para ellos y que ahora tendrán que pagar el precio. Eso significa, según entiendo, que ya no tiene sentido negociar con Estados Unidos. Así que, ¿cuál es tu interpretación? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué opinas de lo que está diciendo Donald Trump? La cuestión, Nima, es que eso es lo que está diciendo hoy, o esta mañana, hora de Washington. Pero podría decir algo completamente distinto esta noche, antes de irse a dormir, y otra cosa diferente mañana por la mañana. Así que no puedo darle mucho valor a eso de tendrán que pagar el precio máximo. Y perfectamente podrías verle mañana, en una entrevista o algo así, diciendo, bueno, creo que podemos reunirnos con el líder supremo. Parece un buen tipo, un joven fuerte y agradable. Va y viene constantemente. Los defensores de Donald Trump dicen, esto es lo que nos encanta de este presidente. Es totalmente impredecible. No es como esos otros presidentes, esos otros líderes débiles como Biden, que era tan predecible. Trump es impredecible, y eso es lo que hace que sus enemigos le tengan miedo, porque no saben qué va a hacer después. Bueno, te voy a dar una primicia. Donald Trump tampoco sabe qué va a hacer después. Y esa es la parte que no aparece en el arte de la guerra de Sun Tzu, que si tú no sabes lo que estás haciendo,
Tu enemigo tampoco lo sabe. Y ese es el problema aquí. Ahora mismo, no hay ninguna estrategia por parte de Estados Unidos. Se han acorralado tanto en esas posiciones que ya no tienen salida. Muchas de esas cosas se basan en suposiciones falsas, en premisas equivocadas, en propaganda y directamente en mentiras. Y dedican mucho tiempo a controlar el espacio informativo, como bien sabes. Además, está todo el tema del lucro con el petróleo y los mercados bursátiles, que ha seguido sin parar bajo esta administración. Así que, para empezar, tengo que decir que no estoy convencido. He visto informes contradictorios sobre si Irán realmente derribó ese helicóptero Black Hawk. Estados Unidos, o CNN, informaron que fue un dron Shahed el que impactó. Sé que los drones Shahed no vuelan tan rápido, así que no tengo claro cómo pudo alcanzar a un Black Hawk. Algunas fuentes iraníes han dicho que creen que el helicóptero se estrelló y que no necesariamente fue alcanzado. Eso pasa bastante a menudo. Y con la cantidad de salidas aéreas y misiones que están volando, es lógico que haya fallos y que ocurra algún accidente. Además, en lo que respecta al mantenimiento, la logística y todo eso, cualquier helicóptero Black Hawk en el estrecho de Hormuz está sinceramente fuera de su zona de operación. Y ya están al límite. Así que hay dudas sobre qué ha pasado exactamente. Una cosa que sí puedo decir es que, si creo que se estrelló y no que fue derribado, eso significa que, por definición, es una operación de bandera falsa. Porque si se estrelló y luego lo usan para decir que fue derribado, y a partir de ahí lo emplean como pretexto para una escalada, eso, por definición, es una bandera falsa. Estados Unidos está usando sus propios recursos militares y estrellándose o lo que sea. En ningún caso es una respuesta proporcional por parte de Estados Unidos. Dicen que los pilotos fueron rescatados. Ahora bien, ¿fueron rescatados o no? No lo sabemos. ¿Van a dar sus nombres alguna vez? Probablemente no. Igual que la fallida incursión en Isfahán para hacerse con el polvo nuclear. ¿Dónde está el soldado Ryan? El soldado Ryan sigue sin nombre. Debería ser un héroe. Debería haber una superproducción de Hollywood sobre su audaz rescate. Ya sabes, el valiente rescate de ese aviador en Irán. Así que, ¿qué podemos creer de Estados Unidos? Nada. Nada en absoluto. No tiene ningún sentido. Y aunque fuera cierto, el estrecho de Hormuz no es una zona para patrullar. No son aguas internacionales. Es territorio omaní e iraní. Punto. Estados Unidos no tiene ningún motivo ni ningún derecho para estar volando helicópteros Black Hawk por ahí, haciendo cumplir un bloqueo naval. Y ya están usando aviones estadounidenses para disparar contra petroleros vacíos, barcos que dicen que están sancionados. Eso es sencillamente piratería, una especie de extorsión internacional. Es la mejor forma de describir lo que están haciendo. Así que se han metido en una situación de la que no pueden salir. Y cada vez habrá más y más factores que pueden provocar una escalada. Podríamos acabar con un conflicto prolongado, de baja intensidad, solo para salvar las apariencias, para mantenerse implicados, sin llegar a una confrontación directa con Irán, pero lo justo para justificar la presencia de Estados Unidos y ganar tiempo para el rearme de Israel y de las fuerzas estadounidenses que aún quedan en la región. Esa es una forma de verlo. La otra es que si hay una gran escalada, por ejemplo, si tomamos al pie de la letra la amenaza que lanzó Trump hace poco, diciendo que Irán va a pagar las consecuencias, bueno, ¿cuánto tiempo podría Estados Unidos mantener una escalada de ese nivel? Un bombardeo contra Irán, como mucho 2 semanas como máximo. ¿Y cuál sería la respuesta de Irán? Sería enorme. Sería enorme. Y por ejemplo, te pongo un caso, Nima. Araw Forrisganti, Kads F-30 Singradius, Maris Simar Aspostas Radio, sub the Kerry Steads Yusawi. Air-to-air refueling support over Saudi Arabian airspace. If that's true, and it looks to me like it is, si eso es cierto, y a mí me parece que lo es, entonces las bases saudíes se convierten en un objetivo legítimo.
Pero ¿sabes qué más se convierte en un objetivo legítimo? Arabia Saudí permitió que Israel y Estados Unidos usaran su espacio aéreo para sobrevolar Irak y luego atacar Irán. Eso significa que el aeropuerto Ben Gurion, donde se alojan todos los aviones cisterna estadounidenses para el reabastecimiento en vuelo, más de 60, según tengo entendido, por las fotos y los informes de la gente, pasa a estar en lo más alto de la lista de objetivos. Y sinceramente, no veo cómo podrían salir de este dilema ni Estados Unidos ni Israel. Porque los israelíes que están desesperados por huir en plena guerra, si ese aeropuerto queda destruido o inutilizado, ya de hecho, cientos de vuelos han sido cancelados porque no hay espacio en la pista para más aviones de pasajeros. Están llenas de aeronaves militares estadounidenses. Imagina que el aeropuerto Ben Gurion sufre ataques con misiles iraníes, ataques continuos de misiles desde Yemen e Irán y drones de Hezbollah. Entonces, ¿qué? ¿Qué va a hacer la gente de Israel? Van a suplicar al mundo que envíe barcos a Haifa y los van a evacuar a Chipre y Albania para que puedan quedarse allí, quizá levantar algunos asentamientos en la isla de Kushner. Pero eso no va a pasar. Así que sinceramente no lo veo sostenible. Nada de esto es sostenible. Sí, bueno, es complicado. Sé que la gente quiere oír una respuesta del tipo, ¿qué crees que va a hacer Trump? Pero cambia de postura constantemente, así que es imposible decir cuál es su posición en un momento dado. Yo me limito a mirar los números. ¿Qué tiene cada bando? ¿Qué municiones y recursos militares puede gastar? Y ahí Irán tiene ventaja en el equilibrio de fuerzas de la región, por la naturaleza de sus flotas de misiles y drones, y porque en la práctica controlan el estrecho de Hormuz. El bloqueo estadounidense es más bien una molestia, y tampoco es un bloqueo impenetrable, los barcos siguen pasando. Puede seguir atacando buques comerciales usando al ejército estadounidense para destruir barcos desarmados. Para Estados Unidos eso resulta bastante embarazoso. Pero de verdad, ese es el mejor uso que se le puede dar al ejército más poderoso del mundo en toda la historia de la Tierra, del que Estados Unidos presume cada 5 minutos. Y lo único que puede hacer es volar barcos vacíos, porque parece que esa es la mayor parte de la actividad del ejército estadounidense. Ahora mismo es un ridículo bastante embarazoso. Y además, eso tampoco es sostenible. Así que solo pueden mantener este bloqueo, esta especie de farsa de bloqueo, durante poco tiempo más, muy poco tiempo. Y tampoco es realmente eficaz. Ya se han trazado todo tipo de rutas alternativas, por mar, por tierra o a lo largo de la costa sur de Irán. En realidad, es más bien una pieza de exhibición política para Trump, de cara a su público interno. Pero aparte de eso, tiene muy poca utilidad. Por lo que entiendo, Patrick, la respuesta de Estados Unidos fue una reacción a lo que hizo Irán contra Israel en la última ronda de ataques. El ataque iraní a Israel, porque Israel no ha demostrado capacidad con su ofensiva contra Irán. Ya sabes, el país no tiene esas capacidades ofensivas, ni siquiera en lo que respecta a su sistema de defensa. Así que, para quienes dicen que Israel, sin Estados Unidos, va a poder hacer algo en Asia Occidental, me parece una ilusión. Es totalmente una ilusión. Por eso no van a permitir que Estados Unidos abandone la región. Ese es el objetivo final. No hay manera de que Estados Unidos salga de allí. No veo que eso ocurra con la administración Trump y con esta gente, estos ultrasionistas en Estados Unidos. Van a quedarse allí, en Jordania, quizá en Israel, en Diego García, en Grecia, y van a organizar algo para mantenerse allí. Bueno, no se van a ir. No se van a ir voluntariamente, pero podrían irse por la fuerza. Y eso, desde luego, es una posibilidad real. La forma que eso adopte y el momento en que ocurra, eso ya es otra cuestión. Pero si te fijas, el hecho de que estén usando el aeropuerto Ben Gurion, un aeropuerto civil como su principal base aérea en Asia Occidental,
demuestra un nivel de desesperación difícil de entender, sinceramente, pero es lo que les queda. Y la razón por la que han llegado a eso es porque Irán ha hecho algo que quizá muchos no esperaban. Ha tratado a todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo como cobeligerantes desde que empezó este conflicto. Esta nueva ronda de enfrentamientos. Y al hacerlo, básicamente dejaron inútil la presencia militar y geoestratégica de Estados Unidos en la región. Lograron presionar a todos los aliados estadounidenses que participaron en esto, y los daños económicos y la escasez que han sufrido como consecuencia Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein y Arabia Saudí son importantes. Y ha funcionado, sí, ha funcionado. No ha disuadido del todo a Estados Unidos, y desde luego no a Israel, pero ha limitado gravemente la capacidad de Estados Unidos, hasta el punto de que ahora tiene muy pocas opciones para atacar a Irán. Muy pocas opciones. Ya han jugado todas sus cartas. Irán ha estado golpeando instalaciones encubiertas en el Kurdistán iraquí, en la región del Qahir-Hey, golpeándolas con fuerza. Eso es enorme. Eso es enorme, porque ha sido la verdadera carta ganadora que Estados Unidos e Israel han tenido desde el inicio de estos combates. Y además de eso, el desmantelamiento de gran parte de las redes de inteligencia, espionaje, colaboradores y agentes provocadores de Estados Unidos dentro de Irán, sin duda, la situación ha cambiado. Irán tiene la ventaja, no hay ninguna duda, en lo geopolítico, en lo militar y también en lo económico. Hay muy poco que Estados Unidos pueda hacer con sanciones para dañar a Irán que no se haya hecho ya. Y de hecho, lo único que están consiguiendo es que más países, especialmente en Asia y también a nivel global, se alejen del dólar. Y al mismo tiempo, están acelerando el desarrollo de la red de la Franja y la Ruta de China y de otras soluciones terrestres similares. Y bueno, pueden armar a los grupos separatistas baluchis, que son terroristas, y conseguir que lleven a cabo atentados en el puerto pakistaní de Gwadar. Pueden hacer todo eso para alterar y sabotear la red económica de la Franja y la Ruta de China, que es una red terrestre y marítima, de ferrocarril y carretera, una red económica de comercio, distribución y suministros y cosas por el estilo. Pueden seguir haciéndolo, pero hasta cierto punto. Solo se puede llegar hasta ahí. La estrategia de Estados Unidos, lo único que les queda es el sabotaje, la alteración y el sabotaje. Eso es todo lo que les queda, y lo están acelerando claramente. Y cuanto más se vayan quedando otros países fuera de esa red, es decir, los aliados de Estados Unidos o los países árabes que están en procesos de normalización, más se van a ver limitadas también sus oportunidades económicas. Así que no va a ser bueno para ellos, económicamente hablando, del mismo modo que Europa, al sancionar a Rusia, se ha estrangulado a sí misma y en cierto modo ha destruido, ha suicidado su propia economía. Así que todo esto no está yendo a favor de Estados Unidos. Lo que Estados Unidos ha intentado hacer, y que Irán ha roto, igual que Israel, es compartimentar este conflicto, mantenerlo en Gaza, en Líbano y con Irán, diciendo algo así como, bueno, esto es entre Estados Unidos e Irán. No, no lo es. Son Estados Unidos, Israel e Irán. Y Estados Unidos siempre intenta presentarse como un país neutral, como un mediador en todo esto. Pero fueron ellos quienes empezaron la guerra, están apoyando a Israel, lo están armando, le están dando todo tipo de apoyo militar, y luego fingen que están, ya sabes, haciendo de árbitros en medio del conflicto. Y ya nadie se lo cree. Pero tienen que mantener esa postura porque Israel depende de esa compartimentación. Mientras Estados Unidos combate a Irán, Israel está destruyendo y masacrando a gente en el sur del Líbano y a palestinos en Gaza. Y necesitan que el mundo vea esos hechos como conflictos separados. Esa es una parte muy importante del engaño israelí, de cómo logran confundir al mundo con ese planteamiento tan poco sincero.
Y lo que Irán está diciendo es, no, la fuente de toda la hostilidad, de toda la muerte y de toda la destrucción en la región es Israel. Es la entidad sionista. Y tenemos pruebas, porque en cuanto Irán lanzó misiles contra Israel en los últimos días, ¿qué hizo Israel? Lo primero que hizo fue cortar la ayuda a la gente de Gaza. Lo primero. Así que Israel está diciendo, vamos a castigar a los palestinos por lo que han hecho los iraníes. ¿Cómo se atreven a tener la osadía de lanzarnos misiles? Pues vamos a castigar a esos palestinos. Y además, vamos a usar a los palestinos como moneda de cambio contra los iraníes. Eso es exactamente lo que está haciendo Israel. Así que ahí están las pruebas. Irán no tiene que demostrar nada más. Israel ha demostrado que está utilizando al pueblo del Líbano y al de Gaza como una forma de presión, como una palanca contra Irán. Y por extensión Estados Unidos, al permitir esa compartimentación, también está permitiendo que Israel lo haga. Así que Irán ha trazado la línea roja. Ha dicho, si bombardeáis Beirut, no habrá alto el fuego. Vamos a atacar objetivos en Israel y lo haremos con fuerza, y también atacaremos bases estadounidenses. Y lo hicieron. Ahora es Irán quien está marcando las líneas rojas, y Estados Unidos e Israel tienen que decidir si reaccionan o no, según el caso. Pero lo importante es que ahora Irán está marcando el ritmo. Eso es lo que ha cambiado esta semana. Irán está liderando la dinámica de acción y reacción. Y eso es una gran diferencia respecto a cómo estaban las cosas antes. Logran esto siendo pacientes durante este paréntesis en las hostilidades y luego saliendo con una doctrina y una política estratégicas muy claras, marcando líneas rojas. Y solo, y esto lo sostengo, Nima, en las relaciones internacionales, creo, según la literatura, mis estudios y lo que muchos otros grandes académicos han señalado, que en el sistema internacional, con el tiempo, el sistema tiende a favorecer a las potencias normativas. Los estados rebeldes, el sistema no se inclina a su favor. Esos estados pueden generar problemas de forma temporal, pero a la larga serán superados por otras potencias normativas que se agrupan entre sí. Y la estabilidad se alcanza gracias a esas fuerzas normativas. Irán está actuando como una potencia normativa, cada vez más y más. Solo una potencia normativa puede trazar una línea moral roja. Los estados más débiles no pueden hacerlo. Tampoco pueden hacerla cumplir. Irán la ha trazado y la está haciendo cumplir. Es decir, se podría decir que eso es lo que hacen las superpotencias, pero como mínimo se comporta como una potencia regional de nivel medio y como un actor normativo dentro del sistema internacional. Así que otros actores normativos, China, Rusia, los países europeos tienen que reconocer este conjunto de acciones y reacciones, porque ellos mismos se rigen por las mismas normas del sistema internacional, o al menos deberían hacerlo. Estados Unidos no tiene por qué cumplir las normas del derecho internacional ni nada parecido. Puede tomarlas o dejarlas según le convenga, porque se ha consolidado como un poder hegemónico global. E Israel, aliado y vinculado a Estados Unidos, tampoco tiene que cumplir con ninguna convención de derechos humanos, ni con el derecho internacional, ni con ninguna norma. Y no lo hace. Y ha demostrado que no lo hace. Pero esa es la ironía del sistema internacional. Mientras la gran potencia no necesita seguir las reglas, el resto del sistema tiene que unirse y hacerlo, incluso si no creen en el derecho internacional, incluso si no creen que Estados Unidos vaya a respetarlo, ni su aliado Israel, ni el Reino Unido, por ejemplo, cuando actúan junto a Estados Unidos en esas mismas actividades. El resto del mundo debe hacerlo, porque si no lo hace, habría un caos total en el sistema internacional, y más países saldrían perdiendo si las hostilidades se descontrolan. Así que ahora Irán ha asumido ese papel, y te digo, mucha gente no habría podido preverlo hace 3 meses. Y está ocurriendo. Es increíble cómo ha pasado, y ha sido de una forma muy sutil. Pero mientras se mantengan firmes, y esto es lo último que diré sobre esto, Nima, si Irán se mantiene fiel a sus principios y no cede, e incluye a Líbano en cualquier paquete de alto el fuego, y no cede,
no da ni un paso atrás. Cuanto más tiempo mantenga esa posición, más lo verán las otras potencias normativas del sistema internacional. The other normative powers in the international system will see that. That's more bankable. It's more predictable. You can invest in that. Eso es más rentable, más predecible. Se puede invertir en eso, ¿verdad? Al final, van a culpar a Israel como la fuente de la inestabilidad y probablemente también a Estados Unidos, como muchos ya hacen. Pero eso se va a ver muy claro. Y entonces se abre la puerta para que otros países tomen medidas, ya sea con sanciones o con presión diplomática. Irán solo tiene que mantener su posición, su política, no ceder, mantener su línea roja, hacerla cumplir. Y de repente, si Irán no se mueve en esas condiciones, los demás países tendrán que adaptarse a eso. Y si miras lo que ya está pasando, fíjate en las tensiones entre Israel y Estados Unidos, políticamente hablando. Hay discusiones muy duras, gritos, insultos que van y vienen dentro de Estados Unidos. El bloque sionista contra Trump, Estados Unidos contra Israel, Israel contra Estados Unidos. Todo eso es por Irán. That's all because of Iran. That's because Iran. Eso es porque Irán trazó esa línea roja. Esa es la causa de esas luchas internas. Así que Irán ya ha creado fricción política entre sus dos enemigos, que se supone que son los mejores aliados. Y eso es consecuencia de lo que han hecho. Podrían no haberlo hecho así. Podrían haberlo mantenido separado y haber dicho, no queremos preocuparnos por el Líbano. Eso va a complicar nuestra situación aquí. Centrémonos en Irán y en Estados Unidos, o en lo que sea, en nuestra seguridad. Y no te preocupes por Israel y no hables de Palestina. Eso es lo que haría la mayoría de los países. Pero una superpotencia o una potencia regional puede hacer más que eso. Y eso es exactamente lo que está haciendo Irán. Y mira los resultados. Pueden quedarse atrás y observar cómo sus enemigos empiezan a atacarse entre ellos, a discutir entre ellos sobre qué hacer y qué no hacer. Mira el Líbano. Quiero decir, Nima, ¿viste la entrevista de Christiane Amanpour con Joseph Aoun, el presidente libanés, hace solo unos días? ¿Viste lo tajante que estaba? Cómo Aoun se dedicaba a criticar a los iraníes y a Hezbollah, levantando el dedo y diciendo, no podéis interferir en nuestros asuntos y todo eso. Pero ¿sabes qué? ¿Qué ha estado diciendo en las últimas 24 horas? Que Israel no puede tener una seguridad total y que la guerra no es una solución. Antes decía, queremos buenas relaciones con Israel. Por favor, israelíes, bombardeadnos todo lo que queráis, pero no vamos a hacer nada contra vosotros. Vamos a ser un buen vecinito. Pero el problema es Hezbollah y esos iraníes, echando la culpa de todo lo que hace Israel a Hezbollah y a Irán. Ahora ha cambiado completamente. Y la razón por la que ha cambiado es porque la presión se le está acumulando como un títere, como un representante de Washington, de Riad y de Tel Aviv. Está sintiendo esa presión por todo esto. Y eso se debe a lo que ha hecho Irán. No necesariamente por la resistencia y la firmeza de Hezbollah, que han sido constantes, sino porque Irán dio un paso adelante como potencia regional, marcó los límites y los impuso. Es que de verdad es impresionante. Estoy viendo todos los cambios de postura después de esta semana, y me parece increíble. Creo que cuando él dice, Donald Trump dice, mucho hablar y nada de acción, me recuerda a lo que decía durante las elecciones presidenciales contra Joe Biden. Él siente de verdad que está al mando, que lleva las riendas. De algún modo, el enemigo es el rival. Pero este no es el rival. Esto es algo totalmente distinto. Han hecho absolutamente todo lo que nos dijeron antes de que empezara esta guerra. Dijeron, vamos a cerrar el estrecho de Hormuz. Y lo hicieron. Dijeron que iban a atacar todas y cada una de las bases en la región, las bases estadounidenses en la región. Y también lo hicieron. Lo que acabas de mencionar me parece muy importante. Es la primera vez. Y hay que entender lo significativo que es este cambio en la estrategia iraní en la región. Es la primera vez que Irán ataca a Israel, sin haber sido atacado antes por el gobierno israelí. Exactamente. Es precisamente el sentido de todo lo que ha pasado hasta ahora, y parece que en Israel lo cree.
Hay una enorme conmoción ante la realidad de lo que está ocurriendo. Who acts first sets the pace of Quien actúa actions and primero reactions. marca el ritmo de las acciones y las reacciones. Y Estados Unidos siempre actúa primero. Siempre hacen ataques preventivos. Y saben que desde el punto de vista estratégico, eso les permite controlar y modular la escalada, por así decirlo, y también prever lo que sus oponentes podrían o no podrían hacer. E Irán esperó y siguió esperando. Y mientras esperaban, la situación política se deterioraba en Estados Unidos para Trump y en Israel para Netanyahu. Además, todo lo que ha pasado esta semana ha generado un montón de nuevos problemas políticos dentro de Israel para el gobierno de Netanyahu. Puede que no sea algo significativo. No va a cambiar las ambiciones del Estado sionista, pero básicamente creo que va a generar mucha indecisión y retrasos. Mucha gente empezará a hacerse preguntas, incluso dentro del ejército, sobre si esto es sostenible o no, sobre si realmente pueden librar una guerra en 5 frentes y si eso es viable o no. En Israel tienen todo tipo de problemas estructurales como consecuencia de esto. Y lo mismo pasa con Estados Unidos. Desde el punto de vista militar, ahora mismo el país tiene enormes problemas estructurales en la región. Ya no pueden mantener una disuasión total. Ya no pueden defender a Israel. No pueden. Eso ya no está ocurriendo. Así que todo esto va a transformarse. Y si se trata de una guerra de desgaste, hay que decir que una guerra de desgaste, los iraníes tienen las de ganar. Y al final, esto va a ser una guerra de desgaste. De hecho, ya lo es. Y probablemente, por la misma razón, si Hezbollah se mantiene firme, sin apartarse de su posición y sin hacer concesiones, creo que sería un enorme error entrar en conversaciones de desarme con el gobierno libanés. Porque todos sabemos lo que pasa en cuanto te desarmas. Te borran del mapa. Los israelíes irían con todo si no hubiera resistencia en el sur del Líbano. Muy rápido anexionarían una quinta parte del territorio libanés, sin ninguna duda. Y eso sería el final de todo. Luego establecerían también una zona de seguridad hasta el río Litani. Así que, vamos, eso es algo que con toda seguridad ocurriría. Y de hecho es lo que mucha gente en Israel está pidiendo ahora mismo. And that's what a lot of people in Israel are calling for now. They view that like they view the Golan Heights, like they Ellos lo ven igual que ven los altos del Golán, igual que ven el monte Hermón. Ven el sur del Líbano como suyo en el sentido de su zona de interés en materia de seguridad, pero también suyo como derecho de nacimiento bíblico. Creen que eso forma parte del reino de Israel, que se les prometió hace 3000 años, y van a tomarlo. Y esta es una oportunidad de oro. La derecha dura, la derecha etnonacionalista, casi nazi, en Israel, ve esto como su gran oportunidad para dar los primeros pasos hacia un proyecto de gran Israel. Y sienten que si no aprovechan este momento, no volverán a tener otra ocasión, porque nunca más habrá una administración pro-israelí en Washington. Esta es la última. Donald Trump es el último gran impulso del Estado sionista en Estados Unidos. Te lo digo claramente, esta es la última. Después de lo que han hecho, no ganaron la lotería en 3 semanas, como decían, o como pensaban que ocurriría, en lo que respecta a romper a Irán y lograr un cambio de régimen en Teherán. Y ahora están atrapados en una situación increíble, sin salida posible. La única salida es asumir las pérdidas y retirarse. Pero Estados Unidos, como todo imperio en su fase final, no puede hacerlo. El ego colectivo del imperio no les permite salir de la posición en la que se han metido. No pueden hacerlo con elegancia. Yo diría incluso que no pueden hacerlo, ni siquiera con la misma elegancia que los británicos. Si lo comparamos, tal y como van las cosas para Estados Unidos, los británicos lo hicieron con mucha más elegancia de lo que lo está haciendo Estados Unidos. Pero claro, el Reino Unido tenía una Commonwealth material, que abarcaba, pues, alrededor del 25% de la tierra habitable del planeta, o algo así. Quiero decir, Estados Unidos no tiene oficialmente una Commonwealth, pero su imperio es global y su control es total,
tanto en lo militar como en lo económico. Y les va a costar muchísimo admitir una derrota, sobre todo por Israel, por lo estrechamente ligados que están a Israel, tanto en la política interna como a nivel internacional. Así que eso significa que van a tener que desangrarse. Estados Unidos va a desangrarse económicamente, del mismo modo que, en mi opinión, Europa se está desangrando económicamente por aferrarse a sus viejas maquinaciones coloniales y a esas visiones de grandeza de la vieja Europa. Están destruyendo su propia economía y la viabilidad de sus industrias futuras, y todo eso solo para castigar a los rusos por lo de Ucrania. Hasta el punto de que la vida será inasumible en Europa por los precios absurdos de la energía y porque todos los gobiernos están gastando todo su dinero y acumulando deuda para rearmar Europa frente a una amenaza rusa que, siendo sinceros, no existiría si Estados Unidos no hubiera creado esa amenaza al fomentar una guerra civil en Ucrania. Es el mismo problema en Oriente Medio. Estados Unidos va a tener que desangrarse, y lo mismo ocurrirá con las monarquías del Golfo, la verdad. ¿Y qué quedará al final? ¿Qué pasará con Israel? Nadie sabe qué forma va a tomar esa situación. Pero supongo que lo que realmente nos preocupa a todos, Nima, es lo que podría pasar en el camino hacia abajo. ¿Cuánto daño podría producirse mientras Israel patalea y grita hasta la salida de la historia, en lo que respecta a la viabilidad de su proyecto político, ya sabes, etnonacionalista, nacionalista judío en Israel, el proyecto sionista? ¿Cuánto daño pueden causar a la región? Es Sanaptu, es Sinu, mit Madlina en Din Revits with the forward team. Cap Sauer. To the exit door of history, who knows? Creo que lo que acabas de mencionar sobre Ucrania es también la cuestión clave en Líbano, la guerra civil. Y están intentando hacerlo utilizando al gobierno libanés. Porque si no eres capaz de derrotar a Hezbollah en el sur del país, entonces tienes que bombardear Beirut. Si Irán interviene y dice que si atacas Beirut, ellos te van a atacar a ti, entonces la tercera opción sería usar al gobierno libanés para provocar algún tipo de guerra civil. Porque en el fondo, Patrick, la idea es presionar a Hezbollah para que se centre más en los asuntos internos que en luchar contra los israelíes. Sí. Esto es lo que están intentando hacer. Y esa entrevista que mencionaste, la del presidente del Líbano en CNN, no duró mucho. No le salió bien, porque justo después de eso, los israelíes atacaron a un comandante general del ejército libanés en su vehículo, junto con otro comandante y un soldado. Los mataron a todos en ese ataque. Y ahí se acabó todo. Después de eso, el presidente del Líbano no tuvo nada que hacer. No sabía qué decir al respecto. Well, he's shifted. He's shifting now. Bueno, ha cambiado. Está cambiando ahora. Y mira, si Líbano tuviera solidaridad entre las distintas facciones sectarias y no fuera tan servilmente proestadounidense y pro-saudí, el problema es que Líbano sufre una corrupción estructural que es trágica. Y al mantenerlo en un estado de crisis durante 50 años, Líbano lleva en crisis medio siglo. Es un país muy pequeño, no tiene una base industrial, tiene algo de agricultura y antes tenía un sector financiero en Beirut, pero eso prácticamente ha desaparecido. Han destruido la economía y el sistema bancario allí. También tenían comercio y transporte marítimo, pero en las últimas 2 décadas, básicamente están sobreviviendo gracias al dinero del Golfo. Ya sea por la inyección de capital saudí, emiratí u otro dinero que llega a Beirut para construir rascacielos, de modo que los saudíes puedan, ya sabes, divertirse un poco el fin de semana. Van al Líbano y tienen, matrimonios temporales. Se casan con una mujer por un par de semanas, la divorcian en julio y luego vuelven a Arabia Saudí. Dependen de la generosidad del Golfo. Y esa mentalidad ha creado una especie de síndrome de Estocolmo en el gobierno libanés. Es un sistema muy disfuncional.
Siguen atrapados en ese sistema confesional basado en un censo de 1958 que ya no refleja la realidad demográfica del país. Si fuera así, entonces el presidente sería chií. Joseph Ayoun sería el presidente de ese parlamento y probablemente el primer ministro seguiría siendo suní. Pero ¿qué pasa cuando creas una economía que está al borde del colapso, sostenida a corto plazo? Todo el mundo se vuelve oportunista. La gente tiende a agruparse según sus compartimentos sectarios dentro del país. Son las familias y la identidad sectaria, y solo confías en ciertas personas para hacer negocios. Y eso facilita mucho que los saudíes y los estadounidenses lleguen, seleccionen a unos, separen a otros, den dinero a algunos y no a otros, y acaben corrompiendo el sistema, haciendo que la gente piense solo en su propio interés, de forma muy tribal. Y eso es exactamente lo que han hecho en Líbano. Arabia Saudí lo hace sobre todo con dinero. Estados Unidos lo hace con dinero, con contratos de desarrollo, con préstamos. El Fondo Monetario Internacional también forma parte de esa operación de influencia estadounidense en Líbano. Y luego, a través de la ONU, los principales empleadores en el país son las ONG extranjeras. Hay miles de ONG en Líbano. Así que, en lo que respecta a la clase educada, a los licenciados universitarios, las ONG son de los mayores empleadores del país. Después, se llevan a los mejores para trabajar en Europa o en Nueva York, para McKinsey o para alguna de esas consultoras estadounidenses. Y al resto simplemente los compran, a los cristianos maronitas, por ejemplo, ofreciéndoles pasaportes estadounidenses para sus hijos. Los padres de esos niños no nacieron en Estados Unidos, pero todos tienen pasaportes estadounidenses. Eso forma parte de la operación de influencia. Y para la comunidad chií en el Líbano, nada, ni dinero, ni financiación, ni pasaportes estadounidenses. No reciben nada, solo amenazas y acusaciones de que todos son terroristas y de que son la razón por la que el Líbano no funciona económicamente. Han conseguido crear ese tipo de ambiente en el país y así es como Estados Unidos logra entrar y casi provocar una guerra civil bajo este presidente. Están presionando de verdad. Están presionando muy fuerte a los libaneses con incentivos, coerción, amenazas y sobornos. Y los saudíes también forman parte de esto, diciendo que hay que desarmar a Hezbollah. Bueno, mira, es exactamente el mismo guión que en la Guerra Civil Libanesa, desde 1978 hasta los 90, cuando Israel utilizó a los palestinos, a la OLP, para crear división en el Líbano, para que todos los grupos posibles se enfrentaran entre sí, metiendo a Siria en la ecuación, porque en realidad de eso se trataba, era una guerra contra Israel. Acabó convirtiéndose en una guerra de Siria contra Israel, o de Israel y los intereses de Estados Unidos contra Siria, y también contra las facciones chiíes en el Líbano. Pero han hecho lo mismo ahora, porque como bien señalabas hace unos minutos, Nima, si consiguen que Hezbollah se enrede en asuntos internos, Israel tiene vía libre para hacer y tomar lo que quiera en el sur del Líbano, incluidos los yacimientos de gas frente a la costa del sur del país. Ese ha sido el objetivo de Estados Unidos e Israel a lo largo de todos estos conflictos en el Líbano, mantener al país completamente sumido en la guerra civil, en los enfrentamientos internos, en la división, y al hacerlo pueden controlarlo y además quedarse fácilmente con la tierra o los recursos que necesiten. Y bueno, diré también lo siguiente. Cuando todas esas facciones se desarmaron tras la guerra civil, en 1991-92 hubo un desarme masivo. Ese fue uno de los comienzos del fin de la larga guerra civil libanesa, que fue devastadora para el país, en lo económico, en lo social y en todos los sentidos. Obligó a muchísima gente a marcharse del país. Los libaneses se fueron a Australia, a México, a Brasil, a Estados Unidos, a Europa, también al Golfo, claro. Pero eso vació el país de su gente más preparada, de los mejores. Y entonces dijeron,
Tenéis que desarmar a todas las milicias cristianas, a las fuerzas libanesas, a todas esas facciones distintas, también las musulmanas. Solo una facción pudo conservar las armas en 1992. ¿Adivinas cuál fue? Hezbollah. ¿Por qué? Porque necesitaban a alguien que defendiera la frontera sur, porque el ejército libanés no podía hacerlo, porque no se le permite hacerlo. Al ejército libanés no se le permite. Estados Unidos controla cada pieza de equipo que se compra para el ejército libanés. No se les permite tener fuerza aérea, ni defensa antiaérea, ni nada parecido. Están prohibidos, no de forma explícita, pero esa es la política de Estados Unidos. Ese es el poder del lobby israelí. El lobby israelí existe en Estados Unidos para controlar al detalle lo que el país hace con sus vecinos. Así es como Israel controla el Líbano sin tener que estar en el Líbano. Lo hace a través de Estados Unidos, que actúa como su intermediario. Y Israel es muy astuto. Saben que hay ciertas cosas que no se pueden enviar al ejército libanés, cualquier cosa que puedan usar para defender su espacio aéreo o su frontera. Quieren que eso quede solo en manos de Hezbollah, porque así pueden etiquetarlos como terroristas, como ya comentamos antes, y conseguir que Estados Unidos y sus aliados hagan lo mismo. Y de repente se convierte en una guerra contra el terrorismo. No es una guerra de agresión de Israel contra su vecino Líbano. No es apartheid en Palestina. No, es una guerra contra el terrorismo. Así es como lo presentan. Y quieren mantenerlo dentro de ese marco. Estados Unidos e Israel quieren conservar ese marco y no permitir que se defina como lo que realmente es. Pero Irán ha dicho, no, vamos a redefinirlo. Vamos a saltarnos todo lo que habéis construido, todo ese edificio falso, ese marco falso de los asuntos, los grupos y los conflictos de Oriente Medio. Lo estamos redefiniendo ahora. Vamos a enmarcarlo estrictamente bajo el derecho internacional y de forma estricta en términos de hacer que Israel rinda cuentas por todos los crímenes atroces contra la humanidad que está cometiendo con total impunidad. Toda la posición de Estados Unidos, todo el país, en su conjunto, políticamente, militarmente, está diseñado para proteger la impunidad de Israel, para permitir que Israel actúe con total impunidad. En el fondo, esa es realmente la función de Estados Unidos, política y militarmente. Todas las sanciones, todas las designaciones de grupos terroristas aquí y allá, todo eso tiene un único propósito, que es defender y proteger el supuesto derecho de Israel a actuar con total impunidad y criminalidad contra sus propios residentes, contra sus vecinos, contra los palestinos que viven bajo ocupación ilegal y también contra todos sus vecinos, Irán y los demás. Y esa política de Estados Unidos va a acabar hundiendo al propio país. Está haciendo caer a Estados Unidos como imperio global. Mantener eso es insostenible. Es tan evidente que es insostenible. Y este presidente se aferra a eso desesperadamente, igual que todo el gobierno y el establishment político de Estados Unidos, porque llevan tanto tiempo haciéndolo que ya no conocen otra forma. No pueden imaginar un mundo sin ese, digamos, Israel es nuestro mejor amigo y aliado. No tienen otra opción. Simplemente no pueden concebir un mundo en el que esa mentira no exista. Todo, el dinero, quiero decir, el dinero, la sangre, los recursos, las vidas, el precio que se ha pagado para mantener esta falsa fachada de que Israel es la única democracia de Oriente Medio y que son como nosotros, que representan valores europeos y que debemos protegerlos y que todo el que se les opone es un terrorista. Ese es, en esencia, el paradigma occidental. Y no es sostenible. Y ha hecho falta la República Islámica de Irán para demostrar que no lo es. Forzaron la situación, y nadie ha dado la cara por los palestinos. Nadie ha respaldado sus palabras con hechos. Recuerdo el día en que True Promise ganó Nima. Veo las imágenes de los palestinos mirando al cielo. Se ven los fuegos artificiales y ellos están ahí, llorando en las calles de Gaza, llorando. Dicen que es la primera vez que alguien en este planeta ha hecho algo por nosotros.
Para mí aquello fue un momento histórico. Y bueno, sin quitarle mérito a Hezbollah, ellos han hecho en esencia lo mismo. Intentaron imponer una línea roja para obligar a una gran parte del ejército israelí, que estaba llevando a cabo un genocidio brutal después del 7 de octubre contra los palestinos, a retirarse. Hezbollah intervino para apartar a un gran porcentaje de las fuerzas israelíes. Pull a large percentage of the Israeli forces away. And you know what? It worked. Temporarily, it worked. ¿Y sabes qué? Funcionó, temporalmente, pero funcionó. Tuvieron que retirar fuerzas de Gaza y reasignarlas, y eso generó pánico. Y claro, lo que vino después ha sido devastador para el Líbano. Pero culpar de eso a Hezbollah significa que estás de acuerdo con permitir que Israel masacre a cientos de miles de mujeres y niños. ¿Que te parece bien eso? Y eso es algo muy difícil de aceptar para cualquier país árabe. Irán es el único país, aparte de Hezbollah, y ahí le doy crédito al pueblo libanés, porque Hezbollah forma parte del Líbano, así que técnicamente eso es el Líbano. Y por eso tienen que dejar de lado esa división sectaria que los libaneses mantienen entre ellos. Es algo horrendo y muy miope. Y al final, eso será su perdición. And ultimately, that will be their undoing. If Lebanon can't get past their Si el Líbano no logra superar, no consigue dejar atrás esa visión sectaria tan mezquina y tan cerrada, va a perder territorio. Eso es lo que va a pasar al final. El Líbano será más pequeño. Ya es un país diminuto y va a ser aún más pequeño, porque lo único que pueden hacer para sobrevivir como país íntegro es tener una solidaridad total. Y eso tiene que venir desde arriba. Y por desgracia, ahí están los títeres de Estados Unidos, Arabia Saudí e Israel. Yosef Aoun y Nawaf Salam. Lamentablemente, los han colocado los intereses occidentales y sionistas y los financian desde el Golfo de distintas maneras. Y eso es muy triste. Si la actual dirección de Líbano despierta antes de que sea demasiado tarde, acabarán huyendo del gobierno. Ahí es donde va a acabar todo. Pueden levantarse y hacer lo correcto o van a terminar teniendo que huir, probablemente a otro país, porque lo que están haciendo es abrir la puerta de par en par. Les están poniendo la alfombra roja a una guerra civil violenta y dejando que los estadounidenses los manipulen por completo. Tom Barak entra allí como si fuera el virrey del Levante y dice: el ejército libanés tiene que desarmar a Hezbollah y vamos a asegurarnos de que eso ocurra. Y tienen que hacerlo porque nosotros se lo decimos. Es, ya sabes, tan colonial, tan arrogante, y nadie puede decir una palabra sobre Israel. Es el síndrome de Estocolmo, Nima. Acaban queriendo a su opresor y culpando a otros presos dentro de la cárcel. Eso es más o menos lo que ha pasado con el Líbano. Es una situación increíble, pero ya sabes, los estados pequeños son débiles, aunque también pueden desempeñar un papel importante para estabilizar una región si logran tener cohesión interna, porque entonces tienen aliados y tienen capacidad de influencia. Además, cuentan con aliados europeos. Los europeos. Si el Líbano mostrara solidaridad frente a Israel, habría bastantes países europeos que se verían obligados a apoyarlo. Y eso cambiaría las cosas de forma enorme. Y eso es justo lo que Estados Unidos e Israel no quieren que ocurra. Es lo que más temen, la solidaridad libanesa contra Israel. Ese es el mayor miedo de los estadounidenses y de los israelíes. Of the Americans and the Israelis. And the Americans have spent billions of dollars to break up that. Y los estadounidenses han gastado miles de millones de dólares para desmantelar ese país. Miles de millones para que se enfrenten entre ellos. Y lo mismo han hecho los estados del Golfo. E Israel también, claro. Eso está en lo más alto de su lista. Hay un libro, de hecho, está en mi lista de lecturas importantes, que es de David Hurst, no sé si te suena, Beware of Small States. Fue editor de Oriente Medio en The Guardian. Ese libro explica parte de lo que estoy diciendo sobre la geopolítica de la era posterior al acuerdo Sykes-Picot en Oriente Medio. Y el otro es este, de Hala Jaber, Hezbollah, Born with a Vengeance, que para mí es la historia definitiva de los orígenes de Hezbollah aquí. Es un gran libro de Hala. Pero dudo mucho que alguien en la administración Trump haya leído alguno de esos. No, no quieren hacerlo. No, they don't wanna.
Yeah. Patrick, there is a report from Iran that Patrick, hay un informe desde Irán que dice que una delegación de Qatar ha llegado a Teherán para hablar sobre las relaciones bilaterales y los acontecimientos regionales, incluido el último esfuerzo diplomático para poner fin a la guerra con Estados Unidos. Puedo suponer que podría haber algún tipo de cambio en la naturaleza de la relación entre Irán y Qatar como resultado de esta guerra. Pero en lo que respecta a Irán y Estados Unidos, ahí Qatar no tiene ningún papel que jugar, no tienen nada que aportar. Las dos partes intentaron hablar directamente en Islamabad, dos delegaciones. Una de ellas, encabezada por J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos. La otra, por el presidente del Parlamento iraní. Y no consiguieron nada con esas negociaciones. ¿Cómo podemos creer que la delegación qatarí, o incluso diría yo, el tipo de Islamabad, Munir, el jefe de gabinete, el responsable de Islamabad, de Pakistán, vaya a hacer algo al respecto? No hay nada ahí con lo que se pueda trabajar, en mi opinión. Nada, literalmente nada. Donald Trump está intentando imponer condiciones a los iraníes, y los iraníes dicen que no. Esa es la realidad de la guerra. Ese es el campo de batalla. Y todo va a ser un reflejo de lo que ocurra en ese campo de batalla. No vamos a cambiar nuestra política, ni nuestra estrategia. Por eso no están llegando a un acuerdo. Por eso Donald Trump ha tuiteado hoy que no se están doblando, que no están, ya sabes, echándose atrás. ¿Cómo ves el papel de estos países del Consejo de Cooperación del Golfo, como Qatar? Vamos a ver algún tipo de cambio, aunque sea pequeño, por parte de estos países. Ya se empieza a notar un pequeño cambio con Qatar. Han reconsiderado por completo su posición en los últimos 3 meses. Ahora están en una postura muy diferente. Creo que la diferencia es que Qatar es, probablemente, el país del Golfo menos influido por Israel. Los acuerdos de Abraham han sido un desastre para los estados del Golfo. Pero los Emiratos Árabes Unidos están siendo absorbidos por Israel en todos los frentes imaginables. Sus servicios de inteligencia están allí. El Mossad tiene un número incalculable de, estaciones de trabajo dentro de los Emiratos. Han mezclado todo, desde la computación en la nube hasta los servicios de seguridad, la ciberseguridad, lo militar, lo comercial. Hay, cientos de miles de israelíes trabajando, entre comillas, como turistas, moviéndose por los Emiratos en este mismo momento. Así que, en la práctica, lo está tomando por completo. Y eso significa que no habrá ninguna esperanza para los Emiratos Árabes Unidos de mantener una posición razonable con Irán. Y si yo fuera Irán, no me sentaría a hablar con ellos hasta que renuncien formalmente a los acuerdos de Abraham. Pero eso no va a pasar. Arabia Saudí está a medio camino, quizá inclinándose hacia una mayor independencia, pero aún atada a Estados Unidos. El problema de todos los estados del Golfo, Nima, es que dependen demasiado del dólar estadounidense. Ese es el problema. ¿Y sabes qué? También es el problema de Irak. Mira, Estados Unidos tiene a Irak cogido por el cuello, y lo han hecho así, estructuralmente, a propósito, después de la guerra. Gran parte de los ingresos del petróleo iraquí tienen que pasar por bancos estadounidenses en Nueva York. Creo incluso que, según tengo entendido, aunque podría estar equivocado, el Fondo Soberano de Irak está en dólares y depositado en bancos estadounidenses. Así que, si se desvían demasiado del camino, podrían acabar siendo sancionados. Tienen ese poder de presión sobre ellos. Y mira, todo esto podría terminar mañana mismo, Nima, si Irak declarara su espacio aéreo cerrado para Estados Unidos e Israel. Es así de simple. Esa es la clave. Sí, tan simple como eso. Así que, en realidad, Estados Unidos tiene Irak cerrado financieramente. Y lo hace gracias a pennies read. En muy norme a que penny. Así que si estratégicamente no ningún daño. Yeah, that's strategically, there's no doubt about it. That's the legacy of the Iraq War remains. La herencia de la guerra de Irak sigue ahí. Sigue, pero cada vez menos. La influencia política con Estados Unidos ya no está,
pero la influencia y el control financiero sí. Qatar está muy expuesto al dólar estadounidense y a las instituciones de Estados Unidos. Arabia Saudí, muchísimo más. Arabia Saudí y Qatar también tienen su propio margen de maniobra. Tienen cierta capacidad de influencia, tanto económica como política, por la forma en que han entrelazado sus instituciones con las de Occidente. Académicas, de la sociedad civil, empresariales. Hay mucho ahí. Han trabajado mucho para ganar influencia en Estados Unidos y en general en Occidente. Bahrein es extremadamente débil. La familia real allí está en una posición muy frágil. Dependen totalmente de la seguridad que les proporciona Arabia Saudí. Y Kuwait, que en realidad depende de la protección de Estados Unidos, cada vez está más expuesto a los ataques iraníes. Y de hecho, creo que no estoy convencido de que el ataque al aeropuerto de Kuwait fuera realmente con misiles iraníes. Podría haber sido otra cosa, o incluso una operación de falsa bandera, porque después de ese ataque vimos cómo empezaban a promocionar un nuevo sistema antidrones que va a costar miles de millones de dólares. Así que al final, todo el mundo tiene sus propios intereses económicos dentro del caos que vive ahora la región. Pero Qatar, que es el país con menos influencia israelí, tiene la mejor oportunidad de ser independiente. Y creo que sería inteligente por su parte aliarse con Irán, porque comparten el que probablemente sea el mayor campo de gas del mundo. Así que necesitan tener una relación de trabajo fiable, estable, sin ningún tipo de problema ni duda. Eso, para mí, aunque Qatar es un país pequeño, todo depende de hacia dónde se incline en su relación con Irán. Puede ser muy próspero, muy beneficioso para Qatar, pero va a necesitar una orientación muy clara y deliberada respecto a Irán. Está muy claro, y todo el mundo puede ver que eso es distinto de lo que hacen los demás estados del Golfo, o de la confusión que tienen, porque todos están expuestos. Kuwait está muy expuesto al dólar estadounidense, y probablemente Bahrein también. Y Bahrein está ocupado militarmente. Es un país ocupado. Estados Unidos lo ocupa. Bahrein no es muy grande, pero está bajo ocupación militar estadounidense. Así que no son soberanos. No pueden tomar decisiones por sí mismos. No tienen política exterior propia. La mayoría del país es chií. Así que es el típico caso británico de una excolonia donde una minoría está en el poder, un monarca despótico de una minoría gobernando sobre una mayoría religiosa distinta. Muy típico. Entonces sí, quiero decir, para mí Arabia Saudí es la que puede inclinar la balanza. Mantienen muy buenas relaciones con varias superpotencias, incluida Rusia. Estuvieron en el Foro Económico de San Petersburgo, donde ocuparon una posición destacada, de invitado de honor, en ese evento, que es uno de los principales foros geopolíticos de Rusia del año. También con China y otros países. Así que Arabia Saudí podría inclinar la balanza, pero eso también les complica, porque están entre Israel e Irán. Por eso Arabia Saudí tiene que ser muy cuidadosa estratégicamente para protegerse y mantener su propia estabilidad sin inclinarse demasiado hacia ningún lado en particular. Eso es una cosa. En ese sentido, Arabia Saudí se parece a Turquía. Tienen que bailar con varios socios a la vez, todo el tiempo. Y eso se está haciendo evidente. Antes no era necesariamente así. Arabia Saudí era realmente la potencia regional. Ya no. No, ahora Irán es la potencia regional. Está muy claro. Turquía podría haber sido la potencia regional, pero por desgracia está unida de forma inseparable a la OTAN y no puede hacer gran cosa. Además, no parece capaz de desvincularse de sus relaciones económicas con Israel o con Azerbaiyán. Eso, por cierto, es por otras razones. Pero Turquía tiene su propia agenda etnoturca y también su propia transición islamista. Por cierto, es fracasado. Es una ilusión por su parte. Bueno, ¿qué parte va a fallar? La transición islámica. Asia Central. Creo que Asia Central, sí. Panturquismo. Eso no va a pasar. Pan-Turkic
movement. Yeah. Yeah, and so El movimiento they did a lot of panturquista, terrible sí. things, Y Turkey. bueno, They Turquía brought hizo in muchas Uyghurs cosas who terribles. they Trajeron a referred los to as part of the uigures, a Turkic, quienes reconocen como parte de la familia étnica túrquica, family, as por it así were, decirlo, historically, históricamente. brought them into Los llevaron Syria, a and they were Siria the most y fueron vicious los terroristas más brutales, most los vicious más terrorists. They brought feroces. in the Trajeron a Uyghurs los uigures and y a other otras people personas from de Asia Central Central. Asia, and that Y was todo all eso se filtered facilitó through a través de the Turquía MIT, y del MIT, su their servicio de Turkish inteligencia. intelligence. And what they Y did lo in que Syria hicieron was en Siria horrible, fue really, horrible, really de verdad the most horrible. Los violent. combatientes del ISIS más The most violentos, vicious los ISIS más fighters despiadados, en muchos in many casos venían de cases allí. were from there. Así que Turquía ha hecho And muchas so cosas terribles en everybody nombre de su especie de in the neo-otomanismo, name o of, como yo lo llamo, their algo así sort como el of, MAGA turco, neo-Ottomanism, ya sabes, hacer Turquía grande otra vez. I call it, it's like Turkish MAGA, make Turkey great again. That's the 30-year project of Erdogan. Ese es el proyecto de 30 años de Erdogan. Empezó a principios de los 90. Así que el partido AKP, esto es un proyecto real, y han transformado las instituciones del país para hacerlo más islámico y alejarlo de la sociedad y la economía política laica de Mustafa Atatürk, convirtiéndolo en una islamista. Pero eso también está teniendo sus propios problemas. Y creo que ha fracasado. Turquía ha fracasado de verdad a ojos de la umma, porque él presume mucho frente a Netanyahu, pero no ha hecho nada concreto para detener el genocidio en Gaza, lo que supone una enorme traición a la comunidad musulmana en todo el mundo. Ha dejado claro lo superficial y falso que es ese papel de Erdogan y de Turquía como supuesto campeón del mundo islámico. Nunca podrían ser los guardianes de la mezquita de Al-Aqsa. They could never be a custodian of Al-Aqsa Mosque, ever, unless they're willing to step up. A menos que estén dispuestos a dar un paso al frente y hacer algo realmente para frenar a Israel, entonces sí, merecen reconocimiento. Pero el único país que ha dado ese paso para hacer algo concreto por los palestinos ha sido Irán. Y también Hezbollah, pero sobre todo, Irán. Irán ha recibido el golpe más duro del imperio como castigo por lo que ha hecho. Es así de simple. El ejército convencional más grande del mundo, como dicen los estadounidenses, el más poderoso de la historia de la humanidad. Irán se ha enfrentado cara a cara con ellos. Y no solo sigue en pie, sino que ahora ha cambiado la dinámica, el equilibrio de poder a su favor. Y Estados Unidos está a la defensiva. Eso es extraordinario. Y en realidad todo empezó con la defensa de los palestinos, porque ese siempre ha sido el problema de Israel con Irán. That's always what Israel's problem with Iran has been. Because they defend the Palestinians. Iran's not any sort of physical threat. Porque defienden a los palestinos. Irán no representa ninguna amenaza física. Están bastante lejos, pero son el único país que no ha dejado de lado la cuestión palestina. Y eso los convirtió en el enemigo. Por eso han mantenido esta campaña falsa sobre unas supuestas armas nucleares iraníes que no existen desde hace más de 40 años. Todo esto para demonizar a Irán. ¿Y por qué? Porque eran una posible resistencia al proyecto sionista israelí en la región. Y porque desentierran a la población palestina autóctona que estableció autoritario en Israel. Son los nativos. Son los palestinos. That's in the way of total Israeli expansion. It's the natives. It's the Palestinians. And the only people willing to put their life Y las únicas personas dispuestas a jugarse la vida son los iraníes. Los únicos dispuestos a arriesgarlo todo por los palestinos. Es el único país que acepta recibir los golpes de Estados Unidos, de Israel y las sanciones de todos los demás aliados occidentales. ¿Por qué? Para defender a los palestinos y, ahora también, a la gente del sur del Líbano. Y están soportando ese castigo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen las grandes potencias. Así es como la historia lo recordará. Más allá de la propaganda de hoy, más allá de todas las mentiras y de todos esos mensajes falsos que nos lanzan a cada minuto en Occidente, la historia verá esto como lo que hacen las grandes potencias. Las grandes potencias pueden trazar líneas rojas morales, y las grandes potencias luchan por sus principios. No van a renunciar a ellos. Así que Irán se ha consolidado como una gran potencia, históricamente hablando. Y Estados Unidos es una gran potencia. Antes lo fue, pero ahora está en un rápido declive. Israel es probablemente una potencia aspirante que se desvanece con rapidez, embarcada en el viaje fáustico definitivo.
que termina en un desastre total, también en sentido bíblico. Así que ojalá vivamos lo suficiente como para mirar atrás en la historia y poder evaluarlo en esos términos. Esa es la gran pregunta, si lograremos sobrevivir. Patrick, en el caso de Turquía, hoy Erdogan ha dicho que la seguridad del país no empieza solo en Hatay. Hatay es la provincia del sur de Turquía. Which they stole from Syria. Que se lo robaron a Siria. Sí, a principios del siglo XX. Eso era Siria, Hatay. That's Syria, Hatay. But anyway, go ahead. En fin, adelante. Pero además, él dice que no solo en Hatay, sino también en Alepo, Damasco y Beirut, no van a mirar hacia otro lado ante una agresión contra ellos. Y añadió que todo el plan del Gran Israel lo conocemos, sabemos cuál es su agenda y estamos preparados para enfrentarnos a ella hoy mismo. Después, llegó la reacción israelí. Benjamín Netanyahu salió y dijo que Turquía, o Erdogan, es el más antisemita del planeta. Y añadió que, en cuanto a discurso, Turquía va demasiado lejos, pero que en la práctica no se ve que hagan nada. Y cuentan con el apoyo total del pueblo turco. Las encuestas más recientes muestran que algo así como el 97% de los turcos apoyan la política de enfrentarse a Israel. Por supuesto. Y eso no se ha reflejado en la política exterior de Turquía. Yeah. If Erdogan was serious, which he's not. Sí, si Erdogan hablara en serio, que no lo hace, es un buen orador. Es como Trump. Es un gran político, probablemente el político turco más exitoso de la era moderna. Y además, un gran comunicador. Si fuera auténtico, si fuera sincero, estaría llamando a Aliyev en Bakú, en Azerbaiyán, y le diría nada más de tu petróleo para los israelíes. Se acabó. Se acabó. Sanciones. Vamos a sancionar a los israelíes y tú, Azerbaiyán, vas a ir con nosotros. Vas a imponer sanciones junto a nosotros y vamos a crear un frente unido, porque tenemos que ejercer presión para salvar a nuestros hermanos musulmanes, los musulmanes suníes de Gaza. ¿Ves? Por eso Irán, Occidente quiere presentarlo como chií y quieren separarlo del resto de la umma. Pero el mundo empieza a darse cuenta de que no hay que ver a Irán como un país musulmán chií, sino simplemente como un país musulmán. Muslim country, but as a Muslim country. Okay, and that means Iran has ascended. Y eso significa que Irán ha pasado a ser el líder del mundo islámico. Esa es la posición que Turquía quería. Sí, la quería. Es una posición que el Imperio Otomano pudo haber tenido en el pasado, pero que ya no tiene y que nunca volverá a tener, por las razones que acabamos de comentar. Irán es ahora el líder de facto del mundo islámico a nivel global. Es a quien todos miran. Ni siquiera los rusos se han enfrentado cara a cara con Estados Unidos en el plano militar. Ni siquiera Rusia. No hay ningún país en este planeta que se haya enfrentado al mismo tiempo a Estados Unidos y a Israel, y que no solo siga en pie, sino que además haya conseguido destrozar por completo varias bases estadounidenses y haya derribado 75 aviones. Al menos si contamos Yemen e Irán. 75 en esos dos conflictos, que yo considero uno solo. 75 aviones de ala fija, como mínimo, quizá 80 para finales de esta semana. Eso es lo que Estados Unidos perdió en la Primera y la Segunda Guerra de Irak. Estamos hablando de más de 12 años de conflicto. 75 aviones de ala fija. Han perdido esa misma cantidad en los últimos 12 meses, o un poco más. Y todas las bases, sería como si, en la guerra de Vietnam, NIMA, el Viet Cong, quiero decir, Estados Unidos perdió muchos hombres y aviones en los 8 años de Vietnam, 8 años de operaciones de combate oficiales. Sería como si el Viet Cong hubiera atacado y destruido las bases estadounidenses en Filipinas, Guam, Okinawa y también en las Islas Salomón y el norte de Australia. Como si hubiera arrasado todo eso de la guerra de Vietnam. No lo hicieron. No podían. No tenían la capacidad ni la tecnología para hacerlo. Irán sí. Irán lo hizo. Así que ya sabes, es algo histórico. Aún no ha calado en Estados Unidos ni en Occidente.
Siguen fingiendo que Estados Unidos es una potencia dominante en Asia Occidental o en Oriente Medio. Siguen creyendo que eso es cierto, y Trump anda jugando con ese bloqueo absurdo, como si así Estados Unidos estuviera imponiendo su autoridad en la región. Vamos a dictarles las condiciones a los iraníes. Los hemos desmantelado y destruido. Ya no les queda liderazgo. Eso fue lo que dijo el otro día. Están reducidos a un liderazgo de tercera fila. No, no lo están. Irán es una sociedad, un gobierno y un ejército que funcionan plenamente, y con solo unos pocos ataques con misiles, han obligado a Estados Unidos e Israel a tener que replantear y reorganizar por completo su posición respecto al Líbano. Eso no es un país derrotado. Lo siento, pero no. Y si Estados Unidos es tan poderoso, ¿por qué ya no puede usar todas sus bases militares en el Golfo Pérsico? ¿Por qué Arabia Saudí está tan inquieta, dudando hasta qué punto va a permitir que Estados Unidos no solo use sus bases, sino incluso su espacio aéreo? Pues porque tienen miedo de Irán, porque Irán ha respaldado sus amenazas. Así de simple. ¿Por qué? Porque Irán es ahora una superpotencia regional normalizada. Por eso. Y los países del Consejo de Cooperación del Golfo son ahora potencias secundarias. Sí, muchísimas gracias, Patrick, por estar con nosotros hoy. Un placer, como siempre. Y por favor, antes de terminar, entrad en 21st Century Wire y podéis seguir a Patrick en patrickhenningson.substack.com. Voy a poner todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Podéis ir allí y encontrarlos. Y aquí en la sección de comentarios, nuestro amigo está poniendo el canal de YouTube de Patrick. En cuanto acabe este podcast, añadiré todos los enlaces en la descripción. Muchas gracias, Patrick. Hasta pronto. Thank you so much, Patrick. See you soon. Cuídate, gracias Nima Al-Khorshid. Grazie. Adiós.